tenemos acá preparado, Yami, porque tenemos, y Felipe y Pame, una tremenda visita. Claro, teníamos que estar a la altura de ayer. Teníamos que estar a la altura. Si Sí. tuvieron desayuno con la autoridad, nosotros también tenemos que tenerle uno bueno. Y por eso está junto a nosotros Ignacio Hernández, junto a su padre Juan Hernández, porque Ignacio, de Viña del Mar, es que allá somos... Claro, tenemos una mente brillante. Otra cosa ya, pues. Doble puntaje nacional en matemática Wow. 1 y matemática 2. Un aplauso Bravo. es lo Sí, mínimo bravo. que tenemos que Y darte aplauso al papá también, para ¿ah? recibirte. Porque, Sí, por supuesto, los papás hacen lo suyo ahí Sí. en términos de la educación. Aparte, Familia, entre toda los la familia. 175.000 jóvenes Mira, que postularon a la prueba, me parece maravilloso, Ignacio. Muchas gracias. Ah, ¿Cómo fue este proceso para usted, Juan, apoyarlo? ¿Cómo se vive todo este proceso, ¿no? Que muchos lo viven con presión, con estrés. ¿Cómo fue en el caso de ustedes? En nuestro caso, no es que haya sido más simple, también existe obviamente su cuota de estrés, por así decirlo, porque es una prueba que es de carácter nacional. Ignacio sí tuvo bastante suerte, como les va a comentar, digamos, más adelante, respecto a la trayectoria que ha tenido principalmente en lo que ha sido en el área de matemáticas. La última oportunidad que tuvo sacó medalla de oro también en las Olimpiadas Nacionales. Wow. Y representó también a nuestro país en las internacionales. Entonces tiene una cierta trayectoria en matemáticas que eso obviamente le da el plus correspondiente para enfrentar de mejor forma también esta tarea. Se veía venir, por supuesto, el doble puntaje nacional. Ignacio, vamos a hablar contigo también porque se suma a nuestra conversación Pedro de la Barra, también doble puntaje nacional. Fuerte el aplauso, tomamos Bravo. contacto contigo a través de Zoom. Pedro, felicitaciones, doble puntaje. ¿En cuáles fueron las pruebas que obtuviste este máximo puntaje que te vemos al menos que estás disfrutando? Sí, estoy chocho. Muy bien. Yo tuve los puntajes igual que allá en matemáticas 1 y en matemáticas 2. 1000 puntos, ¿no? Mira. Sí. Esa es la escaladora. Oye, ¿cómo También te matemática igual que Ignacio. Sí, las dos Sí. matemáticas. Mira. Oye, Pedro, ¿y cómo te enteraste tú? ¿Lo viste a través del sitio web o te No, llamaron a mí- antes? Me llamaron el día anterior ¿Ya? para decirme que había obtenido la distinción de territorio por matemáticas 2. Aunque no Ya. por matemática 1, porque al parecer me enteré luego que esa no existía. ¿Ya? ¿Cuándo te enteraste? Porque había todo un dilema, ¿no? De que decían, ¿es antes del año nuevo, después del año nuevo? ¿Qué prefieren, no? Algunos chicos decían, no, antes. Y si me Claro. va mal, no, porque me voy a amargar el año nuevo. Había como todo un dilema ahí. No, o sea, yo estaba desesperado siempre, pero igual fue prudente que fuera luego de Navidad, luego de Año Nuevo y esas festividades que nos dejan a todos contentos. ¿Sabías que te iba a ir bien? ¿Tenías fe? Para algunas pruebas sí. En matemáticas 2 no me lo esperaba para nada, pero... Y te Pero puedo hacer obvio, una, y te siempre puedo hacer una agradecido. pregunta que es como la pregunta que a uno le hacían y que uno como papá le hace a los hijos. Cuando ¿Cuál? tus papás te preguntaron o tu familia te preguntaron, ¿cómo te fue en la prueba? ¿Tú qué le dijiste? No, yo grité. Porque además fui yo quien les contó a ellos. Yo les dije, mamá, adivina quién me llamó del ministerio. Y ahí quedó todo, Ahí Y quedó. ahí yo le conté doble puntaje y gritaron, y estaban mis abuelos. Qué bueno. Todos felicidades. Claro, porque no te van a llamar para contarte que te fue mal. Po. Claro. Oye, ¿y no Claro. pensaste que era una pitanza, alguien que estaba haciendo alguna broma? Gracias a Dios no, porque fui yo quien devolvió la llamada. Me habían llamado 2 veces el mismo número. No te creo, desconocido. no había contestado. No había contestado, yo estaba durmiendo, era un día como cualquier otro. Después de Año Nuevo. Claro. ¿Se entiende? ¿Y cómo viviste Pero- el proceso de la prueba, el pre? Porque como ustedes también les tocó estudiar en pandemia también, Ignacio, pero con una educación más telemática, tal vez pueda existir un poco de inseguridad en no sentir que estaban a la altura a nivel de educación, ¿no? Porque estudiar a distancia por telellamada y todo esto debe ser un poco más complicado. Sí, fue bastante diferente, pero también yo creo que obtuvimos beneficios desde otra mirada un poco. Me manejo más con la tecnología, por ejemplo, porque yo tuve la suerte de poder contar con clases virtuales durante prácticamente todo el periodo. Ah, mira. Entonces igual me siento afortunado de eso. Claro. Bueno, qué bueno. Y la siguiente pregunta clásica, ¿qué ¿Cuál? querías estudiar? Eso. No, hay que estudiar Sí, derecho. esa es pues. difícil. Me costó definirla, pero yo creo que en ingeniería civil y ojalá la católica. Ya, bueno, Ya. ya hiciste la postulación entonces. Sí. Ya. Y Bueno, Sí, lo más,
difícil que no quede, po, ¿no? Sí, está Sí, difícil, lo más probable es que está quede. difícil que no Bueno. quede. Claro. Nunca Martín. se sabe, pero sí. O sea, los puntajes me dejan bastante seguro, gracias a Dios. ¿Estuviste ayer desayunando también con el presidente? No, Oh, no, a mí Estabas de no vacaciones. sé. Él es como una estrella. Él es como, no, me voy de vacaciones, mamá, lo cumplí, chao. Está bien. Exacto. No sé si fue porque no contesté a tiempo, que ya se habían llenado los cupos, o si fue por cosa de suerte nomás. Es que Muy estaba acotado el probable. desayuno. Claro, Sí, bueno, pues, muy siempre. probable. Siempre. No Sí, todos porque van, todos, siempre quedan algunos pasaba ahí, todo. ahí Siempre quedan fuera. algunos ahí. Oye, Pedro, ¿y cómo fue el rol de tus papás que cumplieron durante el proceso de la preparación y ahora también una súper buena contención cuando los resultados fueron los mejores? Sí. No, mis papás siempre ahí. Te lo agradezco un montón. También, por suerte, yo soy hijo de mi padre, soy muy parecido a él. Él también es ingeniero, así que él me ayuda siempre con las cosas de matemáticas, de física. Siempre estuvo ahí apoyándome. Y mi mamá, por otro lado, es más humanista, entonces en las pruebas de lenguaje yo le pedía ayuda en los ensayos para ver cómo mejoro. Y ahí estaba también para darme los tips. Oye, Pedro, también aprovechando que tenemos a Ignacio y a Juan. Ignacio, hagamos como que tu papá no está al lado tuyo. ¿Cómo fue el rol de tus padres en esta preparación de la prueba? Yo diría que el rol de mis padres, al menos en mi caso, fue más emocional que directamente académica, ¿Ya? porque yo sé que ellos tienen mi confianza en mí y yo tengo mi confianza en ellos. Y yo sé que ellos siempre me van a apoyar con lo que yo sea, con cualquier duda que yo tenga y con todos los recursos y con todo el afecto que me dan. Yo siento que eso también es importante para que uno se pueda sentir relajado y mejor para dar un test como la PAES. Qué importante, Pame, es lo que le acabé de mencionar, ¿no? El apoyo de sus papás y la confianza mutua que existe en la familia para poder llevar adelante una prueba tan importante como es la PAES. Totalmente. A ver, no saco nada con estudiar muchísimo y aprender muchísimo si no voy a tener el control emocional en ese momento. He sabido de muchos chicos y he trabajado con muchos chicos que les pasa que estudian y que sacan muy buenos puntajes en los ensayos y llegan a la prueba y es tanta la presión, es tanta la angustia que se bloquean, que no logran responder, que tienen crisis. Y hasta ahí llegamos porque lamentablemente, y no estoy a favor de eso, tengo que decirlo, no solo como psicóloga, como docente universitaria, que sea la prueba en la que te juegues algo tan importante. Un encuentro tremendo. Dicho eso, sí está este tema de si yo logro un control emocional, afectivo, si entrego esta aceptación incondicional que tenemos que entregar los papás a los hijos, en donde mi amor jamás va a estar condicionado por un resultado, puedo bajarle la presión, bajarle la angustia. Y cuando yo bajo la presión emocional, una cosa súper práctica, así, ni siquiera es como desde la parte emocional. Yo bajo la presión emocional, puedo aumentar y tengo más áreas libres en mi cerebro para lograr el control cognitivo. O sea, puedo pensar mejor, puedo estructurar mejor mis ideas y por lo tanto voy a tener un mejor desempeño, que es lo que te referías tú, ¿verdad? Esta sensación de saber que tus papás iban a estar, ya te daba una tranquilidad para poder dedicarte a estudiar y hacer las cosas y dedicarte a pensar en ese minuto sin la presión, ¿verdad? Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, y conversaban, digamos, entre que dio la prueba y se dieron los resultados, que fue un mes. Aproximadamente. Justamente sí. un mes. ¿Conversaban de repente? ¿Cuál era la comunicación que había con tu hijo, con Ignacio? Desde esa perspectiva, o sea, tocamos un par de veces el tema, pero no mucho Ya. tampoco, porque la verdad que no era, ¿para qué generar un estrés innecesario? Si, o sea, en el fondo ya había pasado la prueba, había que esperar simplemente los resultados y con eso ya... Y en el proceso, efectivamente, como decía Ignacio, no había solo contención emocional, no había la típica, oye, tenés que estudiar, oye, cómo te ha ido los ensayos, que es como lo típico que uno dice como papá, digamos. La verdad que no, o sea, desde esa perspectiva o sea, Ignacio en ese aspecto no tiene ningún problema, o más bien nosotros no teníamos ningún problema de ejercer algún tipo de presión en él.
No Porque- tienen que decirle que estudie, estudioso No, de por sí. Claro, Sí. de partida estudiaba de por sí y desde esa perspectiva era mejor dejarlo tranquilo y que se sintiera cómodo él mismo, digamos, con cómo estaba desarrollando su proceso. Pame, existe diferencia de Juan, otros padres que sí presionan mucho a sus hijos, que finalmente vuelcan su estrés o muchas veces sus frustraciones de lo que no pudieron en sus hijos. ¿Qué pasa en estos casos? Porque ayer se hablaban muchos temas en prensa y que yo de que decían, mi hijo le fue mal, es la primera frustración en su vida. Yo digo, bueno, si fuera padre tal vez le diría, no es tu primera frustración, es tu primer golpe en la vida para seguir evolucionando y levantándote. creciendo, porque finalmente uno a la edad de estos chicos piensa que si te va mal ahora se acabó el mundo y realmente no pasa nada, puedes volver a darlo, la vida tiene muchas oportunidades. Un año a los 18 años se siente mucho más que un año a los 30 y a los 40 Sí, claro. por una cosa súper simple, has vivido menos. Entonces, como has vivido menos, ese en porcentaje de tu vida es mucho mayor. Entonces, lo primero es no minimizar lo que sienten, porque los adultos tenemos dos tendencias, o les ponemos mucha presión o minimizamos su propia presión. Entonces, tienes que hacerlo, este es tu futuro, es porque no sé qué, yo me he sacado la mugre trabajando por ti. Dejemos todo eso de lado. Yo siempre he dicho que en estos momentos, y perdón que lo diga así de dura, es el mejor momento que tienen los padres para demostrarle a sus hijos que los quieren de manera incondicional. Es el mejor momento para decirles yo te quiero por quien eres y no por lo que logras. Y en base a eso, estar ahí, apoyarlo y decirle acá estamos, es lo primero que tengo que hacer. Y segundo, el otro extremo que hacen los padres es, ay, no es el fin del mundo, cuando seas grande vas a ver que esto da lo mismo. Tampoco. Porque para ese niño sí es importante. Entonces hay que buscar un término medio en donde yo lo apoyo, me pongo al servicio de él, le permito y le doy las oportunidades y le doy un abanico de oportunidades para que podamos trabajarlo juntos, para que podamos reconstruir, y le enseño que si uno se cae en la vida se para 20.000 veces. Pero ni esto extremo de, esto es terrible, se te acabó la vida, o tampoco esto de, ay, da lo mismo, total, mira, cuando seas grande vas a entender que esto no importa. Para ellos sí es importante, entonces darle la importancia en la medida que es para ellos. Y eso se llama empatía. Mire, qué bueno tocarlo desde todos los puntos de vista. Estamos en el desayuno del Matinal de Chile con una conversa rica, con exitoso, además felicitando a quienes lograron el puntaje máximo en la PAES, donde ya están definiendo cuál va a ser su carrera profesional, donde, como decía la PAME, no es ni todo, no es ni nada. Hay ahí un término medio y esa es la conversación que queremos generar. Tenemos más historias de distintos puntajes que han ido sacando estos estudiantes y que ahora están sentándose a pensar a ver qué voy a hacer, qué carrera voy a elegir. Lo vemos en la siguiente Qué nota de difícil. 24 horas. Terrible. Estar aquí ahora es como algo bien utópico para mí. Me saqué la cresta trabajando y estudiando para estar aquí hoy día. Y así cada uno compartió su experiencia en el tradicional desayuno junto al presidente de la República, tras los resultados obtenidos en la PAES. Estamos orgullosos de ustedes, de todos ustedes. Ellos fueron las y los mejores, aunque ojo, ya no se hablará más de puntajes nacionales, sino de alumnos y alumnas destacados por conseguir los puntajes más altos y también por su trayectoria educativa. La trayectoria educativa no tiene que ver necesariamente con la clase, no tiene que ver con los ingresos de la familia, sino que tiene que ver con el esfuerzo, con las ganas, con la motivación que pone cada uno de ustedes, independiente del contexto económico, territorial, familiar en que les haya tocado vivir. Gané la distinción de los pueblos originarios en la categoría de Matemática 1. Es una emoción total, como una señal de que los técnicos profesionales también podemos hacerlo llegar a la universidad. Pero que no es solamente obtener un buen puntaje, sino que son postulantes a la educación superior que representan, como bien decía el ministro, distintos contextos, distintas trayectorias, distintas identidades. Me empieza a hablar el ministerio y yo no caché al inicio que era como por puntaje nacional, porque primero me felicitaban por distinción. Rosario también fue destacada, usuaria de la Teletón toda su vida. Sacó 1000 puntos en la PAES de Matemática 1 y el puntaje más alto entre personas en situación de discapacidad. A sus 18 años ha sido sometida a 16 operaciones, tiene meningocele, pero su sueño es llegar a la universidad. Ingeniería civil biomédica que quiero estudiar en la Universidad de Concepción. Tienes que prepararte como cualquier persona y no es como ninguna limitante poder estudiar por tener una discapacidad.
También en la región del Biobío, Nicolás estudiará medicina, sacó 1000 puntos en matemática y fue destacado por obtener los mayores puntajes promedio en todas las pruebas de su región. No diría sacrificio, pero es constancia y perseverancia. Con mucho ensayo, mucho ejercicio. Mucha alegría porque esto ha sido un trabajo, ¿no? Se ha trabajado mucho para lograrlo. Porque no solo cambió el nombre de la prueba o sus ponderaciones, la PAES viene a consolidar una serie de modificaciones para que el acceso a la educación superior sea un proceso cada vez más justo. Estas trayectorias educativas implica, ojalá, superar las condiciones de segregación que naturalmente nuestro sistema educativo tienen. Soy garzona, estuve trabajando casi toda la media para poder pagarme el preuniversitario, para poder estudiar más, para poder sacar buen puntaje. Y esto es como una recompensa para todo mi esfuerzo. De las 275.000 personas inscritas, más de 245.000 rindieron alguna de las pruebas, enfocadas en medir desempeños y habilidades. Hay muchos más jóvenes habilitados en esta oportunidad para ingresar a la educación superior. Los puntajes son más altos, el puntaje de corte son 458, así es que nuestro total compromiso de seguir participando en mejorar el sistema que es único en el mundo. Ahora inicia el proceso de postulación. Este año otra novedad será que se podrán marcar hasta 20 preferencias de carreras y universidades, no 10 como antes. Podemos ver acá stand de atención docente donde podrán aclarar sus dudas respecto de las mallas de las carreras, campus clínicos, prácticas profesionales, entre otras temáticas. Distintas opciones que se abrirán para los nuevos postulantes, cada vez más cerca de llegar a la educación superior, como siempre soñaron. Ahí veíamos distintas historias de quienes rindieron la prueba, algunos con resultados pero dentro de lo más alto, otros dentro de lo bajo, que también hay una serie de alternativas y muchas para poder encauzar lo que va a ser su vida dentro de los próximos años. El camino profesional no es el único. No es todo. A ver, el mundo ha cambiado tanto y también nos cuesta a los adultos, porque nosotros veníamos, yo no tanto, porque soy más joven. Pero antes, otros mayores, por como acá, Felipe. Como yo, por habían una idea. Acá. Habían una idea de que uno entraba a un trabajo y hacía carrera y eso era toda tu vida. Claro. Hoy en día lo que hacen las universidades es que te entregan ciertas herramientas y habilidades con las que tú vas manejando y trabajando tu carrera profesional hacia el lado que tú quieras. Y también hay carreras Entonces, técnicas. a eso me o refiero. sea, Entonces da lo mismo, no necesariamente tengo esta cosa de casarme con una carrera profesional que tiene que durar 5 a 6 años, de casarme con una carrera tradicional, sino que tiene que ver con cómo yo voy a forjar mi vida en adelante. ¿Sí? Yo hago clases en carreras súper como tradicionales, yo hago medicina y odontología, que la idea era así como que vas a hacer siempre lo mismo, y cuando los alumnos empiezan a ver cómo se les abre el mundo, cómo podemos hoy en día cambiar y mejorar todo eso, cambia por completo su percepción también, porque muchos vienen con estos papás encima de tú tienes que hacer las cosas así, esta es la vida que vas a tener, tu carrera. Tienes que hacerlo de cierta manera. No, y ser tanto porque tu abuelo era, yo fui, entonces... Exacto, y no es el fin del mundo, y sí podemos cambiar, y uno puede elegir otro camino las veces que quiera en la vida, y si hay alguien, y eso también a los papás que están con algún chico joven que en este minuto a lo mejor no les fue tan bien, porque estamos celebrando a los que les fue bien, pero hay otros que lo están pasando mal en este minuto, y ahí nosotros tenemos que decirle, acá estamos, no es el fin del mundo, hay muchas alternativas, hay otro tipo de carreras, hay carreras técnicas, hay otras formas, puedes entrar a una cosa y lograrlo después. Lo importante es tener tu objetivo, es buscar lo que tú quieres, lo que para ti es importante y lo que al final es la herramienta con la que uno se va a manejar en la vida, y esa herramienta tiene que elegirla uno, no el resto de la sociedad. Que es súper importante que estemos hablando de los papás, pero también cumple un rol fundamental los colegios, los liceos. Voy a contar algo personal. Yo me acuerdo, a mí me iba bien, muy bien en el colegio, me fue bien en la PSU. ¿Qué pasó después? Y fue una cosa... ¿Qué pasó en el camino lleno? Oye, pero fue escandaloso cuando yo, además, previo a la prueba, decía que quería estudiar teatro. Escandaloso. No me imagino. A mí me citó hasta el rector del colegio. Pero como replantéatelo. Fue tema del colegio. Claro. Mientras que en mi familia no lo era. Entonces eso... ¿Te parecía contradictorio? ¿Te hizo ruido en ese minuto de dudar? Oye, me sentí culpable. culpable. Y ese mismo... Porque el colegio después quería aparecer primero en los rankings de los colegios, cuando salen en la revista, que todos conocemos, y que pucha que le llegan loquitas cuando entran más alumnos porque el colegio es bueno. Fue escandaloso. En reunión de apoderados se le acercaron a mi mamá para decirle, oye, Elvino, ¿cómo estudias teatro?
Qué locura. Claro, teniendo ese puntaje. Claro. Exacto. Bueno, lo mismo pasa al revés, lamentablemente. Porque acá, claro, para ti fue un estrés, para ti fue una angustia. Sí, Imagínate esa misma angustia. Y porque me fue bien, imagínate. Y por eso te digo, multiplícala al revés, multiplícala por... Ustedes no tienen futuro, la universidad no es para ustedes, los alumnos como ustedes no lo van a lograr. Busquen algo fácil y rápido porque no puede... Ojo, que están las dos cosas. Y hay muchos chicos que les va como el ajo en el colegio y brillan en la universidad. Muchos. Hay muchos al revés que les va increíble en el colegio y que su camino va por otro lado. No es que les vaya mal, es que su camino va por otro lado. Si uno no necesariamente hoy en día tenemos que seguir el mismo patrón, a lo mejor hay alguien que elige dedicarse a otro tipo de cosas, que elige algo más fácil. Y ahí estamos hablando también de cuánta identidad tienen que lograr nuestros jóvenes en la adolescencia. Y acá me voy a tomar un segundito, pero hay un autor del desarrollo que se llama Erik Erikson que habla de cuando los alumnos a los 18 años tienen que elegir una carrera, la presión que eso implica, decir esto es lo que voy a estar 5 años estudiando, 4 años en máster técnico, es mucha presión y te puedes equivocar. ¿Y qué hago para no equivocarme? Piensen primero en quiénes son ustedes. La identidad, según Erik Erikson, es lo único que me permite lograr el compromiso. Esto de que va a haber minutos difíciles, que van a haber cosas que no me gustan, pero tengo un objetivo principal. Pero para eso tengo que hacerlo desde mí. Si lo hago por alguien más, lo voy a pasar Por eso es pésimo súper y voy a importante fracasar. entenderlo. Por eso hablábamos fuera recién de cámara de que Ignacio y Juan compartieron este proceso y lo vivieron desde hasta la alegría también. La anterior prueba que hicieron. Porque creo que eso es lo más importante, un poco lo que dice Pame, ¿no? De que los hijos también tengan la libertad de elegir su camino, de que no sea impuesto, de que los niños pierdan el miedo. Escuché mucho, es que me daba miedo decirle a mi papá que no quería estudiar esta carrera. O estoy estudiando esto porque mis papás quieren. Y creo que a esa maravillosa edad es tan importante sentirte libre, porque eso es lo que te forja en la vida, hacer una vida feliz. Y en el caso de ustedes un poco pasaba eso, me decía, hasta nosotros nos hemos reído de repente en alguna de las pruebas. ¿Cómo vivieron ese proceso? O sea, tal como comentábamos, en séptimo, cuando estaba Ignacio en séptimo, ¿no es cierto? Sí. Justamente, y él estaba haciendo las competencias también, que desde quinto básico, que estaba compitiendo también en las competencias, en ese minuto eran regionales en Valparaíso. Las Olimpiadas Regionales. De matemáticas. Exactamente, de matemáticas. En séptimo los llamaron un día jueves para competir un día sábado. Entonces, tiempo, digamos, como para preparar, para poder hacer algo. Entonces, sencillamente, Ignacio, vamos a pasarlo bien. Si Ignacio disfruta las matemáticas, le gusta, entonces en ese aspecto no hay nada más que decir. Entonces, relajémonos, vamos y lo pasamos bien. Y efectivamente, ganamos ambas competencias que eran, ¿cómo que se llama? Era competencia individual y competencia lúdica. La individual obviamente es él, solo, digamos, y la lúdica era con el apoderado, papá, que yo siempre, digamos, hice ese proceso con él. Y ese año ganamos ambas competencias y hubo un año, todavía me acuerdo cuando estaba en quinto, creo, que también ganó también la infantil y regalaron una guitarra eléctrica que era más grande que él. Entonces... Pero me gusta lo que dice Juan, dice, ganamos la competencia, sí, ¿no? sí. Es, porque es eso, pero... es acompañar, es sí. apoyar en el proceso. Y queríamos preguntarle a Pedro, que está ahí conectado también, que sabemos que tiene que haber otra prueba importante hoy. ¿Sí? Sí, va a ser que lo cuente él. Po. Pedro, ¿estás por ahí? Más pruebas, Pedro. No, yo vengo saliendo de dar la prueba para sacar la licencia de conducir. ¿Cómo te fue? ¿Y cómo te fue? Otro trámite de cuarto medio. ¿Cómo te fue? Bien, por suerte aprobamos. Normal. Pero, ¿qué pasó con el proceso que conversábamos recién con Juan e Ignacio, que vivieron un bonito proceso como familia para hacer esta prueba? ¿En tu casa, en tu familia sucedió lo mismo? ¿Cómo o fue más estresante? ¿Cómo lo vivieron? No, todo siempre con el apoyo de mi papá, porque los dos me decían un poco, con toda tranquilidad, tú da esta prueba sabiendo que nosotros vamos a estar ahí para ti. Y ellos estaban en el extremo que decía recién, ¿cómo se llama? De que hay que un poco de fortalecer y tirar para arriba, no para abajo. No me decían, no, tú no puedes estudiar esta carrera o cuidado con esta otra. No, hay total libertad. Qué bueno. Y eso te tiraba para arriba. ¿Le puedo hacer una pregunta a Pedro? Por supuesto. Pedro, ¿tú dirías que disfrutas estudiar? ¿Que lo pasas bien? Sí. ¿Cómo lo haces, Pedro? Yo creo que esa es la clave. Sí. Por eso yo lo escucho a los dos cuando habla Pedro, cuando habla Ignacio, disfrutan conocer, ¿o no? Sí.
Yo cuando hago ejercicios matemáticos, por ejemplo, a mí me gusta el desarrollo de encontrar una solución a tu manera, básicamente. Así, Uy, él va a ocupando ser- conocimientos previos, tú llegas a tu propia respuesta. Y eso es lo que a mí más me gusta. Yo pienso que para mí, al menos la matemática es más que solo una herramienta. Hay Ignacio, pasión en perdón, estos chicos. Hay ¿qué pasión. quieres estudiar? Porque al final no te lo preguntamos aún. Yo quiero... aún no estoy decidiendo con mucha más claridad, pero yo creo que quiero enfocarme más a investigación. Sí, Que me hacía quiero que investigar bueno. matemática y también tengo un interés en lo que serían las ciencias, más específicamente como biología de ecosistemas. O sea, ¿quieres seguir estudiando, sacar un doctorado, por ejemplo, en Wow. matemática? Es probable. O sea, Ignacio, la próxima vez que estemos acá en un desayuno, que sea felicitándote por haber recibido el Premio Nacional de Ciencia Exacta. Claro, Por ejemplo. ¿O no? tal Exactamente. Así tiene que tal ser. cual. Ajá. Lo mismo también ahí con Pedro. Les agradecemos a ustedes. Mucho. Fuerte el aplauso Gracias. para tremendo Bravo. estudiante. Gracias a usted. Y Que además, también- gracias a ustedes trajeron este desayuno hermoso.